La sífilis es una infección causada por bacterias que se transmite por contacto sexual, aunque también se puede transmitir a un bebé durante el embarazo, el parto y por la lactancia. La bacteria de la sífilis puede permanecer en el cuerpo durante muchos años sin presentar ningún síntoma, pero sin un tratamiento, esta enfermedad puede generar daños en el corazón, el cerebro y otros órganos, hasta ser algo mortal. Esta enfermedad es tan mala que en algún momento se le consideró peor que cualquier otra epidemia, pues la sífilis causaba dolorosas llagas genitales, abscesos, úlceras y dolor intenso. Además, a diferencia de la peste negra u otras enfermedades, las personas infectadas con sífilis podían sufrir durante décadas antes de morir. El origen de la sífilis hoy es objeto de mucho debate. Algunos aseguran que fue llevada de América a Europa, pero otros estudios apuntan a que siempre existió en todos los continentes. No está claro, pero la cosa es que por alguna razón, esta enfermedad se hizo presente en Europa a finales del siglo XV, creándose toda una epidemia. Y al ser una enfermedad tan inexplicable, tan mala y tan vergonzosa, todos los países echaron la culpa mientras le daban diferentes nombres. En Italia, Alemania y el Reino Unido la llamaron la enfermedad francesa, culpando a Francia, mientras que los franceses la llamaron la enfermedad napolitana, culpando a Nápoles. Los rusos le dieron el nombre de la enfermedad polaca, mientras que los polacos la llamaron la enfermedad alemana. Por otro lado, los daneses, portugueses y los habitantes del norte de África culparon a España, llamándola la enfermedad castellana. Y por último estaban los turcos, quienes usaron el término enfermedad cristiana, asegurando que eran los reinos europeos cristianos quienes la habían propagado. Y pues básicamente todos se culparon a todos, así que no sabemos exactamente dónde, cuándo y por qué comenzó esta propagación. Pero la cosa es que así fue y resultó ser algo terrible. Actualmente, afortunadamente, la sífilis se puede curar con antibiótico en ciertas circunstancias, pero durante muchos siglos, pues esta enfermedad no tuvo cura, o por lo menos no una buena cura, y causó estragos sin distinguir de clases. Por eso es que en este video yo les enlisto a 10 personajes históricos a quienes se ha relacionado fuertemente con esta enfermedad. Claro que no siempre tenemos el diagnóstico definitivo y hay que decir que muchas personas fueron acusadas por sus enemigos de haber tenido sífilis. Pero bueno, de igual forma, pues aquí les presento el conteo. Comencemos con el número 1. César Borgia. César fue un hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, en una época en la que era normal que un papa tuviera hijos y que les diera puestos de poder. Por eso es que César, con 15 años, ya era arzobispo, y a los 18 fue hecho cardenal. Pero César no tenía devoción religiosa, era muy conflictivo y sobre todo muy mujeriego. Tuvo muchas amantes, incluyendo a una de sus cuñadas, y según un rumor, a su propia hermana Lucrecia Borgia. También tuvo más de 11 hijos ilegítimos. Se cuenta que su éxito con las mujeres no solo se debió al poder y al dinero que tenía, sino que en su juventud se le consideraba el hombre más guapo de toda Italia, y se dice que inspiró la imagen de Jesucristo que usaron algunos pintores de su tiempo. Pero no todo era bello y poderoso en la vida de César. Él pasó décadas lidiando con los enemigos de la familia, aunque también con los suyos, que a veces estaban muy cerca. Por eso, en el año 1498, su hermano Giovanni fue asesinado y César fue señalado de ser el culpable. Esto porque ellos tenían una rivalidad amorosa y política muy fuerte. La verdad es que César probablemente sí mató a su hermano, pero desde luego que gracias a las influencias de su padre, pues no fue acusado formalmente. Sin embargo, el escándalo fue tan grande que César tuvo que renunciar como cardenal. Lo que, sin embargo, pues no fue tan malo, porque un año después se casó por política y comenzó una carrera militar, actuando bajo la protección y las órdenes de su padre. En esa carrera asesinó a quienes los estorbaban y también pudo hacerse de más poder y dinero. Por desgracia para César, su padre murió en el año 1503 y César, ya sin su bendición, perdió sus cargos al tiempo que comenzó a mostrar signos de una enfermedad misteriosa que sus enemigos aseguraban era sífilis. Él no dijo nada, pero con el paso de los años empleó una máscara de cuero en su rostro, el cual estaba sufriendo desprendimiento de piel, lo que coincide bastante bien con la sífilis, que en algún momento lo que hace es que carcome la carne. Pero no fue la sífilis la que lo mató,
más bien fueron unos ladrones que lo emboscaron en el año 1506. Hoy todavía se debate su diagnóstico, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que César sí padeció sífilis, de la que se habría contagiado alrededor de los 20 años. Y ahora pasemos con el caso número 2, Enrique VIII. Él es uno de los monarcas más famosos en la historia de Inglaterra, y no precisamente por gobernar bien, sino porque se casó 6 veces y decapitó a 2 de sus esposas. Pero enfoquémonos en su salud, que es una cosa bien curiosa, porque hay que decir que gran parte de su vida él fue un rey en forma, saludable y atractivo. Sin embargo, a mediados de sus 50 años ya pesaba más de 180 kilos, estaba cubierto de llagas infectadas y apenas podía moverse. También se describen ataques de paranoia, episodios de furia desmedida e irritabilidad. O sea, un cambio bastante fuerte en su personalidad que nadie se explicó. Algunos en su época lo atribuyeron a una caída de caballo que pudo haberle lastimado el cerebro, pero otros solo atribuyen a la sífilis. Y es que desde su adolescencia, aunque discreto, Enrique VIII tuvo muchos amoríos con mujeres de su corte, sobre todo casadas, lo que fácilmente podría explicar su contagio. También para muchos, esto explica por qué sus últimas 2 esposas, Catalina Howard y Catalina Parr, no tuvieron ningún embarazo suyo, pues otro de los efectos que causa la sífilis es que causa infertilidad. Pero claro que en su momento, aunque hubo rumores, pues nadie le sugirió abiertamente que podía tener sífilis, así que no recibió ningún tratamiento para ello. Y finalmente Enrique murió en el año 1547, según describen sus contemporáneos, postrado en una cama y con una habitación contaminada por el olor de sus piernas ulceradas. Algunos historiadores hoy consideran que Enrique VIII pudo haber muerto de sífilis, pero también se ha postulado la diabetes, el síndrome de Cushing, la gota y el cáncer, aunque bien podría ser todo lo anterior. Y pues vamos al caso número 3. Cristóbal Colón es famoso porque descubrió América, pero se dice que no solo se topó con un nuevo continente, sino con la sífilis. De hecho, muchos le adjudican a él haber llevado la sífilis a Europa, aunque otros consideran que más bien esta se propagó en América gracias a él junto con otras enfermedades. Pero bueno, el punto es que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, acompañado de casi 120 hombres, arribaron a América. Para entonces, ellos habían pasado 36 días a bordo de un barco sin mujeres, y aunque se toparon con pueblos nativos con los que no fue fácil comunicarse, pues se dice que de inmediato se involucraron sexualmente con las mujeres nativas. Y resulta que en los meses posteriores, algunos miembros de la tripulación mostraron signos de esta terrible enfermedad, como fatiga, dolor muscular, irritación y llagas. Esto se atribuyó al viaje, a la comida o al clima, pero la cosa es que cuando estos hombres vuelven a Europa, pues esta enfermedad comienza a mostrarse en mujeres europeas con quienes ellos habían estado, ya fueran sus esposas o sus amantes. Así que la enfermedad comenzó a propagarse y a volverse toda una epidemia. Con el paso de los años, muchos de la tripulación demostraron también signos más claros de sífilis, como putrefacción de la piel. Por desgracia, pasaron siglos para que se postularan curas. Pero bueno, aparentemente Cristóbal Colón como tal no padeció sífilis o no tuvo tiempo de desarrollar los síntomas, y aunque es muy probable que fuera su tripulación la que provocó una mayor propagación de la enfermedad, pues no está muy claro cómo se originó el contagio. Y ahora pasemos con el número 4. Carlos VIII de Francia se convirtió en rey en el año 1483 con solo 13 años, y aunque se mostró inteligente, como gobernante tomó decisiones bien raras. En 1491 se casó con Ana de Bretaña, cediendo importantes territorios en el acuerdo matrimonial. En 1494 firmó el Tratado de Barcelona, que cedió todavía más territorios, pero de repente decidió que quería conquistar, así que se lanzó por Nápoles, donde finalmente pudo hacerse con el control en el año 1495. Desafortunadamente para Carlos, la victoria duró muy poco, y es que casi todos los demás reinos de Italia se opusieron a su liderazgo. Se unieron para formar la Liga de Venecia y derrotaron a Carlos en una batalla. Entonces, Carlos y su ejército tuvieron que huir de regreso a Francia. Pero, antes de irse, ellos habían mantenido amoríos con mujeres locales que padecían sífilis. Claro que Carlos y sus hombres no lo sabían, pero la cosa es que ya habían contraído la enfermedad, y durante su retirada pasaron por muchos lugares
donde visitaron burdeles, expandiendo la enfermedad de forma catastrófica. Es decir, que Carlos y su ejército básicamente provocaron una epidemia de sífilis. Por eso es que la sífilis fue conocida en muchos lugares como la enfermedad francesa. En el caso de Carlos, él fue acusado abiertamente de ser portador de sífilis, pero no mostró signos de padecerla. Sin embargo, la enfermedad se comportaba diferente en diferentes organismos, así que nunca sabremos con seguridad si él tuvo o no sífilis, porque también hay que decir que, como muchos reyes de su tiempo, pues él fue muy mujeriego, pero a diferencia de sus soldados, pues él tenía acceso a sus amantes personales, no solía visitar burdeles de pueblos, así que es probable que él, por lo menos en ese viaje, no se contagiara, pero pues no lo sabremos. Ahora pasemos con el siguiente caso, que es el de William Shakespeare. Él es uno de los escritores más famosos de la historia, pero su vida personal es prácticamente desconocida, por lo que han surgido muchas teorías. La más famosa es la que cuenta que él padeció sífilis y que por eso se retiró inesperadamente y se alejó de la vida pública. Sorprendentemente, esta teoría se respalda con el trabajo de Shakespeare, quien desarrolló una obsesión con la sífilis, una enfermedad que la sociedad de la época solía ignorar y que era vergonzosa, pero que por alguna extraña razón él incluyó en muchos de sus escritos, lo que no era nada común. Además, sabemos que desarrolló un temblor en su mano después de los 35 años. Algo que, si bien no causaba la sífilis como tal, pues sí lo causaba el mercurio, que era algo que en esa época se consumía como remedio para la sífilis. Otra cosa que apoya esta teoría es que William Shakespeare es descrito como un hombre de apetito sexual vigoroso y conquistador de muchas mujeres que conoció en el teatro. Incluso, en su época se supo que él se había involucrado en un triángulo amoroso, en el que las 3 partes terminaron con una enfermedad venérea. Aunque no se dan más detalles al respecto, pues lo que sí es que en los años que siguieron a este escándalo amoroso, él se retiró sin decir nada, según muchos, porque la enfermedad estaba causando estragos que él no quería mostrarle al mundo. En este caso, aunque es mera especulación, pues es una teoría bastante aceptada. Continuemos con el caso de Federico Guillermo von Seydlitz. Tal vez su nombre no le suene de nada, pero él fue un militar tan talentoso que hoy se le considera uno de los más grandes generales de caballería de toda la historia. Nació dentro de la clase media alta en Prusia, como hijo de un militar. Por eso recibió una educación enfocada en la guerra, y se dice que a los 7 añitos, Federico ya era mejor que cualquier soldado promedio. Por eso a los 14 años fue llevado hasta la corte de Prusia, donde se integró a la caballería del rey Federico el Grande, quien quedó muy impresionado por la inteligencia y la actitud temeraria que mostró Guillermo, quien creaba estrategias, organizaba el ejército y comenzó a innovar en el uso de armas. En menos de 6 meses, Guillermo ocupó el cargo máximo y obtuvo la Orden del Águila Negra, algo nunca antes visto en alguien que todavía ni cumplía los 30 años. Así que el rey se convirtió en su mayor admirador y le permitió a él entrenar a todos los miembros del ejército, algo en lo que Guillermo era muy bueno, aunque también muy estricto, y enfocó su educación en la disciplina militar. Pero también abolió el uso de los castigos corporales, ganándose el amor de sus subordinados. Guillermo destacó en muchas guerras, incluyendo la de los 7 años. También recibió todos los premios disponibles y se crearon más premios para él. Sin embargo, a nivel personal, pues no le fue tan bien. A los 39 años se casó con la condesa Susana von Hacke, de 17 años, pero ella le fue infiel y terminaron separados. Además, durante gran parte de su vida, Guillermo fue aficionado a las prostitutas, lo que le dejó varias enfermedades venéreas, incluyendo la sífilis, aunque según sus amigos, la sífilis se la contagió una mujer de alta cuna, de quien no quisieron dar el nombre. No sabemos si fue esta mujer de alta cuna o una prostituta o quién fue, pero la cosa es que la sífilis se hizo presente, y para 1772 Guillermo estaba tan mal que no podía dejar su cama. Su cara estaba carcomida por la sífilis y se dice que apenas tenía nariz. El rey Federico lo visitaba con frecuencia y un apenado Guillermo solía cubrirse la cara, hasta que finalmente murió en el año 1773 a los 53 años. Se dice que el ejército prusiano nunca volvió a ser el mismo sin Guillermo. Continuemos con el siguiente caso. Eduardo IV fue un rey inglés bastante interesante.
Era muy joven cuando ganó la corona inglesa en medio de muchas batallas. Fue un líder inteligente y un hombre que, según dicen sus contemporáneos, era muy atractivo, pero también muy, muy mujeriego. Tuvo todo tipo de amantes, desde prostitutas, nobles casadas, viudas empobrecidas, más jóvenes que él, mayores que él, de todo. Y aunque estuvo casado por su propia elección con Elizabeth Woodville, que es descrita como la mujer más hermosa de su tiempo, pues Eduardo nunca dejó de tener amantes, aunque otros aspectos de su carácter sí cambiaron bastante. Él se volvió flojo, descuidado, iracundo en momentos, y su físico se transformó por completo. Él pasó de ser alto, delgado y guapo, a ser gordo, débil y de rostro poco agraciado. Desde luego que muchas enfermedades y malos hábitos pueden explicar este cambio, pero la cosa es que luego de un reinado lleno de altos y bajos, lleno de polémicas, incluyendo la ejecución de su propio hermano, Eduardo falleció a los 40 años en 1483. Como ya sabrán, su muerte desató todo un caos en Inglaterra, pero enfoquémonos en Eduardo. Sobre su muerte se dice que llegó después de una corta enfermedad, pero fue tan inesperada y rara que muchos pensaron que lo habían envenenado. Sin embargo, hay dos fuentes contemporáneas cercanas a él que nos cuentan que él murió a causa de una enfermedad venérea. No está claro en qué punto de su vida se habría contagiado, pero especialistas modernos que han analizado sus últimos días, sus síntomas, la forma en la que murió, la edad y todo, pues nos dicen que lo más probable es que muriera de treponematosis, que es una versión antigua de la sífilis. El por qué esta enfermedad y no cualquier otra infección venérea tiene que ver con algunas menciones que hacen estos cronistas específicas sobre el caso de Eduardo, como una deformación en su nariz, algunas llagas y ciertos comportamientos específicos que él tenía en los que parecía como que estaba perdiendo un poco la razón. Pero pues al momento esto sigue siendo solo una teoría que tiene bastante peso porque en su caso se consideraba que era joven y que esta enfermedad fue muy rara, o sea, no era algo común todavía en esa época. Y también a pesar de que era rey, pues no hay una causa de muerte que se conozca, o sea, como que hubo mucho silencio. Por eso es que incluso se llegó a pensar del envenenamiento. Pero bueno, lo que se sugiere ahora y lo que es más creído, pues es que tenía esta forma de sífilis. Y ahora pasemos con el caso número 8. Tongzhi fue uno de los últimos emperadores que tuvo China. Él se convirtió en emperador con solo 5 añitos. Pero, obviamente, como era muy joven, pues otras personas se hicieron cargo del imperio chino. Entre ellos su madre, la emperatriz Cixi, quien hasta entonces había sido solo una concubina de medio rango, pero que se enamoró del poder y se deshizo de los otros cogobernantes, hasta que ella se quedó con el poder absoluto. Finalmente, cuando Tongzhi cumplió 16 años, comenzó a tomar decisiones por sí mismo, y una de las más importantes fue la de su esposa. Y aunque Cixi, su madre, quería que se casara con una prima suya, Tongzhi se negó a obedecerla y se casó con otra mujer llamada Arute, que según los registros pues no era bonita, pero sí era muy culta y amable. Parecerá que esta fue una buena decisión y que pues es una decisión bastante simple, pero la verdad es que Cixi se molestó mucho de que su hijo no le hiciera caso, porque sintió que estaba desafiando su autoridad, y desde luego que a Cixi eso no le gustó para nada. Y pronto pues todo iba a empeorar porque resulta que Arute y Tongzhi, aunque recién se habían conocido, se enamoraron profundamente y querían pasar todo el tiempo juntos. Tongzhi no hacía caso a ninguna otra mujer, algo que preocupó mucho más a Cixi, quien consideró que Arute era una rival muy seria que podía quitarle el poder. Así que Cixi decidió separarlos, encerrando a Arute en otro palacio. En un inicio, siendo el emperador, Tongzhi de veras intentó luchar contra su madre, pero ella tenía demasiados aliados y él no pudo hacer nada. Así que Tongzhi se centró en la gestión de su país, intentando sacar a China de sus muchos problemas económicos y sociales. Tongzhi trabajó tanto que por un momentito parecía que China lograría recuperarse y ser una potencia. Pero con solo 18 años, Tongzhi murió inesperadamente en el año 1875. Según la versión oficial, murió de viruela. Pero esto no fue creído en ese momento y creó mucha especulación, porque no había ninguna epidemia de viruela, ni otro contagiado dentro del palacio, y aunque esta era una enfermedad mala, pues no era tan mala, o sea, ya había cura, él tenía acceso a los mejores tratamientos, así que no era lógico que hubiera muerto de viruela. Y con el paso del tiempo, pues nueva información arrojó un poco de luz a lo que había pasado de verdad.
es que resulta que según registros, después de que Tongzi fue separado de Arute, como protesta y por consejo de un eunuco, pues Tongzi comenzó a visitar burdeles por toda China. Estas visitas se volvieron tan frecuentes que todos en el palacio se enteraron de que el emperador salía vestido de civil para ir a los burdeles. Y no solo se reveló esto, sino que también se dice que en sus últimos días 2 médicos le diagnosticaron sífilis, pero Cixi se negó a aceptarlo porque pues era algo muy vergonzoso, así que los médicos tuvieron que tratar al emperador como si hubiera sido viruela. Así que probablemente lo que terminó empeorando su situación y matándolo fue el mal tratamiento que se le dio. Pero bueno, aunque esto de los burdeles está más que comprobado, o sea, muchos registros lo comprueban, pues lo de la sífilis es algo que cuentan los descendientes del médico real, no el médico real como tal, así que no sabemos qué tan cierto sea, pero es algo que pues todavía se debate y que definitivamente se le da mucho peso, porque pues la causa de la viruela, o sea, que haya muerto por viruela, pues es algo que prácticamente está descartado. Pero bueno, independientemente de la causa de muerte, pues hay que decir que Cixi siguió aferrada al poder. Ella siguió colocando niños para poder seguir gobernando ella detrás de ellos. Y se dice que además ella dejó morir a Arute, a quien había sido la esposa de su hijo, la dejó morir de hambre. Y bueno, se le adjudican muchas otras cosas, pero pues ya pasemos con el siguiente caso, que es el de la baronesa Karen Dinesen. Karen nació en Dinamarca dentro de una familia de clase alta que estaba muy vinculada a la realeza. En su infancia ella desarrolló una pasión por contar historias y por la escritura, pero lo dejó como hobby por un tiempo y en el año 1914 se comprometió y se casó con el barón sueco Vixen Finke. Por este matrimonio ella se convirtió en condesa. Sin embargo, el matrimonio no fue bueno desde el inicio, y es que Karen, más bien de quien estaba enamorada, era del hermano gemelo de su esposo, quien no la correspondió, así que por eso ella se había casado con Bror, que además no tenía gran fortuna, no tenía muy buenos hábitos, y como los nobles no trabajaban, pues la familia de ella les aconsejó que se fueran a África, más específicamente a Kenia, y que invirtieran en una plantación de café para que hicieran una fortuna. Ellos les hicieron caso, se fueron para África y pasaron unos años haciendo negocios, safari y cacería. Pero el matrimonio fue un fracaso desde el inicio. Bror comenzó a gastar mucho dinero quebrando la empresa y también tuvo muchos amoríos que lo llevaron a contagiarse de sífilis que transmitió a Karen, solo un año después de haberse casado, cuando ella tenía 29 años. Esto es algo que ella declara públicamente y que la llevó a tomar un tratamiento que en esa época se usaba mucho para la sífilis, que era el mercurio y arsénico. Esto le dejó consecuencias muy serias en su salud, de las que no pudo recuperarse. Pero bueno, por esto y por todo lo demás, pues el matrimonio terminó separándose y ellos se divorciaron. En años posteriores, Karen rehizo su vida y tuvo una relación romántica con un cazador inglés. También manejó una compañía de safaris que duró durante algunos años. Pero al final su novio murió en un accidente y la compañía que tenía ella pues terminó quebrando. Así que con 46 años tuvo que volver a Dinamarca, donde inició una carrera formal como escritora, la cual resultó bastante exitosa. Por desgracia para ella, en ese momento ya se le caía el cabello, sufría anemia y pigmentación de la piel. Todo esto como resultado de los metales que había consumido como tratamiento. Finalmente, ella murió en el año 1962 con 77 años, luego de haber vivido unos años muy difíciles con anemia, anorexia nerviosa y con mucha angustia por la sífilis. Cabe aclarar que aunque ella fue diagnosticada y públicamente siempre dijo lo que le pasaba, o sea, siempre habló de la sífilis, pues muchos dudaron de que su diagnóstico fuera correcto o fuera cierto, porque no mostró signos visibles de sífilis. Su ex esposo tampoco, y de hecho él se volvió a casar 2 veces. Sus esposas tampoco mostraron signos de sífilis, no fueron diagnosticadas. Y la verdad es que a Karen, algunos médicos que la revisaron en Dinamarca, llegaron a decirle que ellos no veían ningún indicio de sífilis, o sea que probablemente ya se había curado, aunque también hay quienes dijeron y dicen todavía pues que ella lo inventó buscando atención, o que tal vez ya se había curado no estando en Kenia, o que pudo haber sido que ella padeciera otras enfermedades que fueron confundidas con sífilis, lo que pues es muy terrible porque al final a ella la que termina
pues no matándola joven, porque logró sobrevivir muchos años, pero que sí le dio una muy mala calidad de vida, pues fueron estos metales que la diagnosticaron o que le ordenaron que tomara para curarse. Y continuemos con el punto número 10. También conocido como cara cortada, Alphonse Gabriel Al Capone se convirtió en el jefe criminal más importante de los años 20, pero sus orígenes son bastante interesantes. Él nació en Nueva York, en la pobreza, como hijo de inmigrantes italianos. En su adolescencia se unió a varias pandillas y comenzó a escalar en la jerarquía del crimen. Se mudó a Chicago, donde siguió acaparando más poder, hasta que asumió el control de la mafia de Chicago, para lo que usaba contactos políticos y mucha violencia. Pero enfoquémonos en lo que nos interesa. En este proceso él también se hizo con el control de varios burdeles, algo con lo que ya estaba muy familiarizado, porque aunque estaba casado desde muy joven, pues él siempre se relacionó con muchas de sus empleadas. Había trabajado desde que era muy joven en burdeles, había visitado esos lugares, de hecho ahí le cortaron la cara, así que había tenido muchas prostitutas que habían sido sus amantes, lo que causó que él contrajera varias enfermedades, pero principalmente la sífilis. Pero como pues durante mucho tiempo él estuvo ocupado, ¿no? Manejando el crimen, y aparentemente pues no le daba importancia a la sífilis, nunca hubo un diagnóstico, por lo menos no a tiempo. Así que pues como en él tampoco no se hizo presente, esto fue algo que quedó olvidado. Sin embargo, aunque estaba muy bien organizado con la policía y con los políticos, pues cuando comenzó a mostrarse más notorio y más violento, muchos en Chicago y en Estados Unidos, sobre todo personas influyentes, exigieron que él fuera detenido, y finalmente él fue acusado de varios cargos, sobre todo de evasión fiscal. Fue encarcelado en Alcatraz, donde, por desgracia para él, no solo se detuvo su carrera criminal, sino que se le diagnosticó con sífilis en etapa avanzada. Para entonces su función cerebral comenzó a afectarse, y los médicos concluyeron que tenía la capacidad mental de un niño de 12 años. Intentaron tratarlo con penicilina, que era algo bastante novedoso, pero ya era muy tarde. Él estaba tan enfermo que fue liberado de la cárcel en 1939. Y cuando comenzó a especularse que cuándo iba a volver a ser jefe de la mafia en Chicago, pues fue su socio quien declaró que eso no iba a pasar, porque Al Capone estaba más loco que un pastel de frutas. Él pasó tranquilo sus últimas semanas con su esposa y sus nietos, y sufrió un derrame cerebral, síntoma de la sífilis, antes de fallecer a los 48 años en 1947. Cabe decir que además su hijo tuvo problemas de sordera, por lo que se cree que también estaba contagiado de sífilis, pero en este caso pues fue congénita, ya que Al Capone también contagió a su esposa, que también después experimentó infertilidad luego de dar a luz a su primer hijo. Así que lo más probable es que Al Capone se contagiara durante su adolescencia. Y pues nada, chicos y chicas, esa es la lista que les traigo en esta ocasión. Obviamente la lista de supuestos es muy larga. Yo escogí como los 10 casos más curiosos o más interesantes, pero bueno, se dice que Mussolini, Hitler y muchísimos otros, Van Gogh, ¿no? También pudieron haber estado contagiados de sífilis. También hay que decir que, bueno, esto tiene mucho que ver con las acusaciones que se hacen de políticas o públicamente o así. Pero bueno, por eso es que esta lista que yo les hago pues es relativamente corta. Espero hacer parte 2 y parte 3 más adelante, no lo sé. Pero la verdad que hay que decir que además esta enfermedad justo se da a notar en un momento en el que en Europa había un montón de problemas tanto civiles como entre países, así es que los ejércitos iban de un lado a otro y se iban deteniendo, como lo que pasó con Carlos. Entonces por eso es que la propagación llegó a ser tan horrible. Digo, ya en algún momento como que se empezó a entender un poco más y se pudo tal vez como que controlar un poco más, pero sí fue una situación bastante triste en algunos casos. Y pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.